Vamos a leer entonces en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, desde el versículo 35 para adelante. Marcos, capítulo 5, desde el 35, desde el verso 35 para adelante. Se recordarán de que compartí una primera y una segunda parte de un mensaje, de una serie que yo titulé Cuando la fe conquista lo imposible. ¿Se acuerdan? Resulta que por 2 domingos les hablé de forma especial acerca del milagro que Dios hizo en la mujer que tenía flujo de sangre, que tenía hemorragias desde hacía 12 años, que fue la que se atrevió a ir entre la multitud y tocar el borde de la ropa de Jesús, del manto de Jesús. Pues ahora les voy a hablar del segundo milagro que hizo Jesús inmediatamente después de este primer milagro que realizó en el cuerpo de la mujer. Este segundo milagro viene a continuación, que es el milagro de la resurrección de la hija de Jairo, el principal o el gobernador, el líder principal de la sinagoga de Capernaum. Así que vamos a leer, continuando con el relato en Marcos 5, desde el versículo 35 dice: todavía estaba hablando con la mujer, se refiere a la mujer que sanó, que acababa de sanar, la mujer de las hemorragias. Dice, todavía estaba hablando con la mujer cuando de casa del jefe de la sinagoga llegaron unos mensajeros diciendo, tu hija ha muerto, no vale la pena que sigas molestando al maestro. Pero Jesús, al oír la noticia que traían los mensajeros, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo. Solamente debes tener fe. Luego, sin permitir que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, se dirigió a casa del jefe de la sinagoga, donde la gente estaba alborotando con sus llantos y grandes lamentos. Jesús, al entrar, les preguntó, ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, sino tan solo dormida. La gente se burlaba de él, pero él los echó a todos y acompañado únicamente de Jairo, de su esposa y de los 3 discípulos, entró en la habitación donde reposaba el cuerpo de la niña. Enseguida, tomándola de la mano, le dijo, Talita Cumi, que en arameo significa niña, a ti te digo, levántate. Al punto la niña, que era de 12 años de edad, se levantó y comenzó a andar. Y los que estaban allí presentes se quedaron como espantados. Entonces Jesús les mandó severamente que no contasen a nadie lo sucedido. Y les dijo que dieran de comer a la niña. Entonces analicemos el relato de cómo sucedió el segundo milagro que realizó el Señor Jesucristo en esta ocasión, que fue la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga de Capernaum. Dice el versículo 35, todavía estaba hablando con la mujer. O sea, que quiere decir que no había terminado todavía el trato de Jesús con la mujer, mientras él todavía estaba hablando con ella, cuando de casa del jefe de la sinagoga llegaron unos mensajeros diciendo, tu hija ha muerto. Escuche lo que le dijeron, no vale la pena que sigas molestando al maestro. Siempre van a haber esa clase de mensajeros. Siempre van a haber esa clase de mensajeros. Mensajeros de mal augurio, mensajeros de mala noticia, mensajeros de cosas negativas. Siempre vas a encontrar en tu paso personas que te van a traer esa clase de mensaje para desanimarte. Especialmente cuando estés pasando por dificultades. Especialmente cuando estés pasando por problemas. Especialmente cuando las cosas no estén saliendo bien y estés atravesando alguna crisis, vas a encontrar esta clase de personas, esta clase de mensajeros, que lo que van a hacer es tratar de desanimarte con sus palabras. Porque vinieron y le dijeron, ya no vale la pena que sigas molestando al maestro. O sea, en otras palabras, ya está todo perdido. ¿Para qué vas a seguir intentando? Ya no podés arreglar la situación, ya la fregaste completamente. ¿No ves? Nos dicen, ya la fregaste, ni modo. Aceptarlo, ni modo. Ya no hay salida, ya no hay solución. Y eso es lo que le dijeron acá. Dice, tu hija ya se murió, así que ¿para qué seguir?
No vale la pena que sigas molestando al maestro. Miren cómo lo traduce la Biblia al día. Dice, mientras hablaba con la mujer, llegaron varios mensajeros de la casa de Jairo a dar la noticia de que era demasiado tarde. Miren eso, demasiado tarde. Hay muchas circunstancias donde nosotros vamos a creer que ya es demasiado tarde. Circunstancias que van a venir a nuestra vida, que de repente nos van a hacer creer que ya no podemos hacer nada y que ya es demasiado tarde para volverlo a intentar. De repente ya lo intentamos otras veces y no nos salió, no nos funcionó. De repente quizá hasta le pedimos a Dios que Él haga algo y no respondió aparentemente. Y entonces llegamos a la conclusión que ya es demasiado tarde y que ya no se puede hacer nada. A veces sucede eso cuando viene una enfermedad que es terminal, una enfermedad incurable. Entonces, cuando uno va al médico, el médico le dice, si usted hubiera venido un poquito antes, cuando la enfermedad no hubiera estado tan avanzada, yo le garantizo que hubiéramos podido hacer algo, pero ahorita ya es demasiado tarde. Me acuerdo una vez que yo fui a un oculista, un famoso oculista de aquí de Santa Cruz hace muchos años, y después de examinar mi vista y de decirme cuál era el problema que yo tenía, obviamente la respuesta no fue nada alentadora. O sea, lo que él me dice, su problema no tiene cura, científicamente hablando, no tiene cura. Y aunque vaya a la China, aunque vaya al Japón, aunque vaya a Estados Unidos, donde vaya, le van a decir lo mismo. Porque la ciencia no ha avanzado tanto como para poder arreglar el problema que usted tiene en su vista. Y me dice, eso se hubiera podido arreglar si hasta antes de los 5 años se lo hubiera tratado, si se hubiera tratado su problema. Haciendo esto y esto, se hubiera arreglado. Pero ya después de los 5 años, una vez que la vista se fija en el ser humano, entonces ya no se puede hacer nada. Entonces a estas alturas, lamentablemente, tengo que decir la verdad, pero ya no se puede hacer nada. Pero además me dijo, pero ¿sabe qué? Tampoco va a empeorar. Es como que se ha trancado ahí su visión, me dijo. Entonces no va a empeorar ni tampoco va a mejorar. Así que váyase tranquilo. Y otra cosa me dice, más bien su problema no es tan grave, me dijo. Ayer atendí a un muchacho más joven todavía que usted. ¿Y sabe qué? Me dice, tuve que agarrar y decirle, muchacho, lo siento, pero con tu problema ya es demasiado tarde. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Así que más bien, andate de aquí y búscate un bastoncito. O búscate un perrito para que te guíe, porque vas a quedar completamente ciego. Y yo me quedé pasmado cuando lo escuché. Sí, me dijo, tuve que decirle eso, me dijo. Porque ya de verdad era demasiado tarde, ya no se podía hacer nada. Y su vista, esa sí va a empeorar hasta que él quede completamente ciego. Entonces, antes de que quede completamente ciego, le dije que vaya y busque cómo prevenir cuando ya él esté ciego. ¿No? Que se busque su bastoncito o se busque su perrito para cuando lo necesite ya, porque él iba a quedar completamente ciego. Y hay situaciones así, hermanos. Hay situaciones así. Puede ser, como le dije, una enfermedad. O puede ser otro tipo de problema. Un problema matrimonial puede ser. Un problema familiar. Un problema con algún hijo, con alguna hija. Puede ser un problema económico. Un problema legal, no sé. Pero así fue lo que pasó justamente en esta oportunidad. Cuando vienen, dice, estos mensajeros de la casa de Jairo y le dan la noticia de que era demasiado tarde. Pero escúchame, no importa lo que digan los malos mensajeros. No importa lo que digan los mensajeros que traen malas noticias, los mensajeros de cosas negativas, los mensajeros que tratan de desanimarte, porque a veces el diablo los envía. A veces el diablo los usa, o ellos sin querer se vuelven instrumentos de Satanás para desanimarnos, para darnos mensajes negativos, mensajes desalentadores, ¿no? Para decirnos, ya es demasiado tarde, ya no podés hacer nada. No importa lo que ellos digan, tienes que saber que con Dios nunca es demasiado tarde. Porque aún en el último instante, en el último minuto, antes de que te mueras, Dios puede obrar un milagro y Dios puede cambiar la situación en un instante, en un momento. Un solo movimiento de su mano puede cambiar el curso de los acontecimientos. Porque para Él no hay nada imposible. Pero miren, le dijeron, ya es demasiado tarde.
Y le dijeron que la muchacha ya estaba muerta y que ya no era necesario que Jesús fuera. Esa es otra cosa, ¿no? Ya no necesitas buscar a Dios. No necesitas pedirle un milagro porque ya no se puede hacer nada, porque ya es demasiado tarde. Quizá el diablo te ha hecho creer eso, que ya no hay solución, que ya no hay solución para tu problema y que ni pidiéndole a Dios, que ya ni siquiera perdás el tiempo clamándole, buscándole, pidiéndole que Él intervenga, porque no va a pasar nada. Pues yo quiero decirte que eso no es así, que no es así. Cuando tú confías en el Señor y cuando tú aprendes a depender de Él, sin importar la circunstancia, Él puede obrar a tu favor y Él puede cambiar la situación. Sí, Señor. Miren lo que pasó. El versículo 36 dice, pero Jesús, miren lo que hace Jesús, pero Jesús, al oír la noticia que traían los mensajeros, noten que Jesús no era el receptor de la noticia, era Jairo. A él fue que le dijeron, pero Jesús escuchó, así como de pasada. Por eso otras versiones dice, entreoyendo Jesús lo que le dijeron a Jairo, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús está enterado perfectamente de tu situación. Jesús está enterado perfectamente de lo que te está pasando. Jesús está enterado perfectamente y sabe de todos los mensajes negativos que te han llegado. Por eso dice, Jesús al oír la noticia que traían los mensajeros, le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, solamente debes tener fe. Es lo que yo siempre he dicho, especialmente desde que comenzó la pandemia. El Señor me dio a mí una palabra cuando comenzó la pandemia y cuando cundió el pánico en el mundo entero. El Señor me dio una palabra y me dijo, reemplaza el miedo por fe. En vez de miedo, mi pueblo, mis hijos, mi iglesia deben tener fe. Y eso es lo que le dijo Jesús a este hombre. No tengas miedo, solamente debes tener fe. No tengas miedo a la situación que estés viviendo o el futuro de repente que tú estás por vivir, ¿no? O estás avisorando. De repente miras hacia el horizonte y ves que el horizonte se pone negro, se pone oscuro, como cuando viene un temporal terrible. No tengas miedo. Simplemente debes tener fe. Porque la fe, como lo hemos visto, ¿no? En el relato del milagro anterior, la fe es la que te conecta con la fuente de poder de Dios. La fe es el enchufe que hace que tú te conectes para que entonces el poder de Dios se descargue sobre tu vida o se descargue sobre el problema que estás atravesando, sobre la situación que estás viviendo. La fe es el nexo que nos une al Señor. Por eso le dijo, no tengas miedo, solamente debes tener fe. Y es lo mismo que yo te digo a ti. Si tú que me estás viendo a través del internet estás atravesando por una situación difícil, si estás enfrentando una crisis, si de repente estás enfrentando alguna enfermedad, una enfermedad incurable, o te has contagiado del COVID, no sé cuál sea tu problema, yo quiero decirte, como le dijo el Señor a Jairo, quiero decirte de parte de Él en este día, no tengas miedo. No tengas miedo, solamente debes tener fe. Me gusta cómo lo traduce la Biblia El Mensajero. La versión El Mensajero dice, Jesús, alcanzando a escuchar lo que estaban hablando, le dijo al líder de la sinagoga, no los escuches. Miren, no los escuches, solo confía en mí. Ahí está. No escuches a los malos mensajeros. No escuches los mensajes negativos, los mensajes desalentadores, los mensajes que te dicen que no vas a poder lograrlo, que ya es demasiado tarde, que ya no vale la pena que sigas intentándolo. No escuches. Solo confía en Él. Solo confía en Él. Otra versión dice, pero Jesús, escuche, me gusta cómo lo traduce esta otra versión. Dice, Jesús sin hacer caso de ellos. O sea, en otras palabras, lo que otros piensen y lo que otros digan no va a cambiar el propósito que Dios tiene para tu vida. No va a cambiar. Y si Dios va a obrar sin importar lo que los demás piensen o lo que los demás digan. No importa si los demás no lo creen. No importa si los demás piensan que ya es tarde. No importa si los demás dicen que no vale la pena que lo vuelvas a intentar. O que sigas con ese asunto de creer, de tu fe y de confiar en Dios. No importa, porque aquí dice, pero Jesús, sin hacer caso de ellos, dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, tú ten fe y basta. Tu fe basta. No necesitas más cosas, escucha lo que te voy a decir. No necesitas más cosas. No necesitas hacer
40 días de ayuno, 40 días de oración. No necesitas hacer sacrificios, hacer penitencias. No. Tu fe es suficiente. Tu fe basta. Tu fe es lo único que el Señor necesita para obrar el milagro que tú estás esperando, que tú estás anhelando y que tú necesitas. Por eso le dijo, no tengas miedo, tú ten fe y basta. Me gusta eso. Porque no necesito más que mi fe. Hay gente que cree que tiene que hacer sacrificios, que tiene que andar de rodillas durante kilómetros, que tiene que irse, sus rodillas, que tiene que hincarse sobre clavos, que tiene que flagelarse. No necesitas eso. Como dijo Jesús, simplemente ten fe y basta. Porque ya el sacrificio lo hizo Él cuando vino a este mundo y murió en la cruz. El sacrificio lo hizo Él. A Él lo flagelaron, a Él lo azotaron, a Él lo escupieron, a Él le arrancaron la barba, a Él le dieron puñetazos, a Él le dieron manazos, a Él le hicieron todas esas barbaridades y finalmente lo clavaron en una cruz. Entonces ya tú no tienes que hacer ningún sacrificio, solo tu fe es suficiente, solo tu fe basta. Me gusta cómo lo traduce la Biblia amplificada, porque le da una mayor explicación, ¿no? Miren, lo voy a leer. La Biblia amplificada dice, Jesús, alcanzando a oír lo que le decían, pero ignorando, escuche, pero haciendo caso omiso a lo que decían. Es lo mismo que tienes que hacer tú. Es lo mismo que tienes que hacer tú. Si Jesús ignora lo negativo de los mensajes, si Jesús hace caso omiso de los malos mensajeros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿Por qué le vas a prestar oído? ¿Por qué vas a creer lo que ellos te dicen? Dice aquí, Jesús, haciendo caso omiso a lo que decían, dijo al jefe de la sinagoga, no te dejes llevar por los que te alarman, ni dejes que te ataque el miedo. Solo mantente creyendo. ¿Qué les parece? Me encanta esta versión. Porque dice, no te dejes llevar por los que te alarman, por los alarmistas. Alarmistas hay muchos. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Ay, qué pena lo que te ha pasado! ¡Ay, pucha, lo siento de verdad! La verdad que no me gustaría estar en tus zapatos. No me gustaría estar en tu pellejo. No me gustaría... ¡Qué barbaridad! Ni modo. ¿Qué más le vamos a hacer? No. Dice acá, no te dejes llevar por los que te alarman. Esta pandemia ha venido para quedarse y todos nos vamos a contagiar y muchos nos vamos a morir. Así que aceptemos esa situación y dejémonos llevar nomás. Imagínense. No te dejes llevar por los que te alarman. Ni dejes que te ataque el miedo. Sabes que el miedo es como una especie de fiera que está lista esperando que cuando tú le abres la puerta salta y se apodera de tu mente y de tu corazón. Y tú empiezas ya a sentir cosas cuando no pasa nada. Ay, creo que me estoy muriendo. El miedo te invade y empiezas a sentir que estás mal, que te has enfermado, que te estás muriendo. Empiezas ya a declarar con tu boca que no vas a salir de esta, que si el virus te agarra, te mata. Y entonces, empiezas a desesperarte, a ponerte ansioso, a estresarte. Y eso te baja las defensas. Y al bajarte las defensas, viene el virus, te ataca y te mata. Porque tú lo propiciaste. Porque tú lo propiciaste con tu miedo. ¿Saben? Quiero decirles algo. Varios médicos, pero especialmente un médico que sabe mucho de este virus y que ha tratado a mucha gente y que gracias a Dios los ha podido librar, los ha podido salvar del coronavirus. Me decía, tío, es mi sobrino, ¿sabe qué es lo que más mata a la gente? Me dijo. Más que el virus, el miedo. El miedo. ¿Sabes qué es increíble? Yo lo primero que hago, me dijo, cuando voy a tratar a un paciente que está contagiado del COVID, es ayudarle a que venza el miedo. Porque yo sé que el miedo no se puede tratar con medicina. Yo puedo tratar el virus, los síntomas y todo lo que produce el virus con medicina, pero el miedo no. Porque el miedo no se lo trata, ¿no? con paracetamol, con hidroxicloroquina y esas cosas, no.
El miedo solo se lo puede vencer con fe. Es lo que dijo Jesús. No tengas miedo, sino más bien ten fe. O sea, la fe es lo único que hace que el miedo se vaya de nuestra vida. Entonces me dice, lo primero que hago es infundirles fe para que venzan el miedo. Porque cuando ya ellos creen que lo van a vencer y creen que Dios los va a ayudar y que Dios me va a usar como un instrumento para que ellos puedan vencer el virus, ya yo tengo la batalla ganada. Y por eso Él tiene un índice elevadísimo de gente recuperada. Gente que estando ya en las últimas se ha recuperado y hoy está completamente sano. Porque Él ha aprendido a combinar lo médico, lo físico con lo espiritual. Él es cristiano, es un hombre de Dios. Y por eso Él trabaja en ambas áreas, tanto con el cuerpo físico como con el alma, con el espíritu. Entonces por eso Jesús le dice, no te dejes llevar por los que te alarman, ni dejes que te ataque el miedo. Porque una vez que ataca el miedo, la situación ahí sí que se complica. Supe de un caso que me lo contó un pastor amigo mío, que estaba ahí en su pueblo, en ese tiempo cuando llegó la pandemia, a un pueblo del Beni. Me dice, pastor, es increíble lo que hace el miedo. El amigo que era un paisano, un coterráneo de él, estaba sano, me dijo. Yo lo conozco, es mi gran amigo, o era, porque ya va a ver lo que pasó. Pero tras que él se enteró que se había muerto su vecina de más allá y que se había muerto su pariente de más allá, le entró el pánico, me dijo. Le entró el pánico y empezó a decir, uy, si se murió fulano, y se murió mengano, y se murió perengano, si yo me enfermo segurito que me voy a morir. Me tengo que ir de aquí. Y se desesperó y me dijo, ¿y sabe qué? Consiguió un expreso en una avioneta y pagó una suma exorbitante de dinero para que lo saquen del pueblo y lo lleven a otra región del Beni. Cuando ya yo lo vi, antes de viajar, ya él estaba, me dijo, demasiado afectado por el miedo. Y ¿saben? Me dice, se fue en la avioneta, llegó a esa otra población y a los 2 días murió. ¿Y sabe por qué se murió? Me dice, pastor, por el miedo, por el terror que le invadió. Porque él no estaba enfermo, me dijo. Pero le dio tanto miedo que le vino un paro cardíaco y se murió. O sea, quiso escapar de la muerte por causa del virus y va y se muere por el miedo. Y me dijo, hay mucha gente que está teniendo esa misma experiencia, me dijo acá. ¿Por qué creen que se ha parado en gran medida las muertes hoy en día, aquí mismo en Santa Cruz? Porque ya empezamos a perderle el miedo a la enfermedad, al coronavirus. Y entonces cuando ya nos enfermamos, ya sabemos que se puede vencer y ya sabemos con qué tratarlo. Empezamos a tomar los medicamentos, hacemos el tratamiento y listo, y pasamos y vencemos. Pero antes, ¿cómo era? Madre mía, el que tenía el virus era un leproso, se volvía un leproso. Nadie se le podía acercar, lo encerraban, un poquito más y lo tapiaban ahí, lo encerraban para que ni se le ocurra siquiera hablarles, digamos, ¿no? Porque había un terror, un pánico que cundió y por eso la gente se moría y se moría, se enfermaba y se moría, se enfermaba y se moría, se enfermaba y se moría. Entonces por eso Jesús le dijo aquí al jefe de la sinagoga, no dejes que te ataque el miedo. Solo mantente creyendo. Me gusta eso, mantente creyendo. Porque la palabra que usa Jesús cuando le habla de que siga, de que crea, de que debe tener fe, es una palabra que significa no solo tener fe ese ratito, sino mantenerse con la fe. ¿Por qué le dice mantente creyendo? Porque acuérdense que originalmente, antes de que Jesús sea interrumpido por la mujer del flujo de sangre, el primero que vino para buscarlo y pedirle su ayuda, ¿quién fue? Fue Jairo. Fue Jairo, justamente, el jefe de la sinagoga. ¿Qué fue lo que le dijo? Señor, yo sé, miren, ¿tenía fe o no tenía fe? Porque le dice, yo sé, mi hija está muriéndose, pero yo sé que si tú vas y pones tu mano sobre ella, mi hija se va a sanar. Tenía fe. Pero entonces, cuando él ve esta noticia, o sea, cuando él escucha esta noticia que viene y le dicen, ya es demasiado tarde, ya no vale la pena que sigas molestando al maestro, ya no es necesario que Jesús vaya con vos porque tu hija se murió. ¿Qué es lo que hacen esos mensajes? Justamente intentar quitarte la fe. Que tu fe
mengüe y decaiga hasta que desaparezca. Y es lo que sucede con mucha gente que está enferma o que está pasando por un problema y al principio cree que Dios puede hacer algo. Cree que Dios lo va a sanar. Cree que Dios va a operar un milagro, pero luego vienen las malas noticias. Cuando el médico le dice no se puede hacer nada, levantamos las manos. Solo un milagro, pero ese solo un milagro es como para ya ellos desligarse, ¿no? O sea, hasta aquí llegamos nosotros. Y entonces esas malas noticias, o cuando tienes un problema y viene y te dice, tú comenzaste creyendo que Dios lo iba a solucionar. Pero luego sucede una cosa y sucede otra cosa y lo que te dicen los amigos o lo que te dicen los parientes, lo que te dicen los familiares o hasta hermanos en Cristo de repente que son emisarios de malas nuevas, de malas noticias y vienen y te dicen, entonces ¿qué pasa? Tu fe empieza a decaer, a menguar y dices, bueno, yo al principio creía que Dios iba a hacer, pero ahorita ya con todo esto que está pasando no creo que Dios haga algo y yo creo que nomás debo darme por vencido. Por eso Jesús le dijo, mantente creyendo. Porque muchas veces la respuesta no viene al tiro, como dicen los chilenos. No viene inmediatamente. A veces tienes que esperar. Porque todavía no es el tiempo. No es el tiempo para que suceda tu milagro. Entonces tienes que esperar y por eso tienes que mantenerte creyendo. Y si vienen circunstancias difíciles, mantente creyendo por encima de esas circunstancias difíciles. Si vienen malas noticias, sobreponte a esas malas noticias manteniendo tu fe. Si suceden cosas que tú no esperabas y que más bien son contrarias a lo que tú estabas pidiendo, no te desanimes, no te des por vencido, no te rindas, mantente creyendo, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que escuches, a pesar de lo que te digan, mantente creyendo. Porque es la perseverancia de la fe la que te va a hacer conquistar lo imposible. Amén. Es la perseverancia de la fe la que te va a hacer conquistar lo imposible. El Evangelio de Lucas nos amplía un poco más lo que Jesús le dijo a Jairo. Miren, Lucas 8:50 dice, pero habiendo escuchado Jesús, dijo al padre de la niña, no tengas temor, solo cree y ella volverá a vivir. Noten cómo, mientras que Marcos solamente dice que el Señor le dijo, mantente creyendo, Lucas nos amplía un poquito más y nos dice que además de eso Jesús le dijo, ella va a volver a vivir. O sea, en otras palabras, Jesús no ignoró el problema. O sea, la fe no es que tú niegues el problema. No ha pasado esto. No ha sucedido esto. No es eso. Jesús aceptó, el mismo Jesús aceptó que efectivamente ella había muerto. Pero le dice, ella volverá a vivir. Así que le dice, no tengas temor, solo cree y ella volverá a vivir. O sea, ya de entrada le dijo que iba a suceder el milagro. Eso es fe. Todavía la niña estaba muerta. Cuando llegaron la gente estaba haciendo todo un alboroto, un griterío, un llantererío. Pero aún estando muerta, la fe de Jesús, que fue la fe que él quiso contagiarle y transmitirle a Jairo para que él se mantenga creyendo, lo lleva a decir, ella va a volver a vivir. No nos olvidemos que Jesús, mientras estuvo en la tierra, actuó como hombre. No como Dios, aunque era 100% Dios, pero mientras estuvo en la tierra actuó como hombre. Entonces él necesitaba tener fe como cualquier hombre y por eso Jesús declara, con la fe que tenía en Dios, con la fe que tenía en el poder de Dios, con la fe que tenía en el Espíritu Santo que moraba en él y que estaba sobre él, él le dice, ella volverá a vivir. Y es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que agarrar y mirar el problema y le tienes que decir, ¿sabes qué problema? No importa cuán complicado sea y no importa que te empeore, te vas a solucionar. Te vas a solucionar. Amén. Tienes que mirar a tu enfermedad y ordenarle y decirle, ¿sabes qué? Enfermedad, te vas a tener que ir. Te vas a tener que ir. Esta situación se tiene que solucionar porque Dios lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Amén. Hay un contraste entre la desesperación de los que estaban de duelo y la esperanza de Jesús. No molestes al maestro, dijeron ellos. Ya no se puede hacer nada. Y miren lo que responde Jesús, totalmente lo contrario. No tengas miedo, sino que sigue teniendo fe. Por una parte es la voz de la desesperación la que habla y por la otra la voz de la esperanza. El Señor Jesús siempre alentó a la gente. Escucha lo que voy a decir. Esto es muy importante. El Señor Jesús siempre, diga conmigo siempre. ¿Y qué significa siempre?
Todo el tiempo, todas las veces. No significa alguna vez, no, dice, el Señor Jesús siempre alentó a la gente a tener fe en Él en medio de las crisis y dificultades que parecían imposibles de resolverse o de cambiarse. O sea que si tú te preguntas qué es lo que Dios te va a decir sobre el problema, si tú te preguntas qué es lo que Dios piensa sobre el problema, tienes que saberlo. Tienes que estar seguro de que siempre que le preguntes a Él, Él siempre te va a decir, cree. No pierdas la fe. A menos, escucha lo que te voy a decir, a menos que lo que tú quieras que Él haga o que lo que tú le pidas está en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos, que sea algo que es pecaminoso, que es malo, entonces cualquier cosa que tú le pidas, tenlo por seguro, que cuando tú le preguntes al Señor, Señor, ¿debo creer que tú lo puedes hacer? Él te va a decir, por supuesto que sí. Cree solamente. No dudes. No desmayes en tu fe. Él siempre alentó a la gente a tener fe en Él. No en cualquier cosa, por si acaso. En Él. Aclaro que la fe tiene que estar puesta en Él. En medio de las crisis o dificultades que parecían imposibles de resolverse o de cambiarse. Otro ejemplo de esto lo tenemos en el relato de la resurrección de Lázaro, que se encuentra en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 11, desde el versículo 38, dice lo siguiente. Dice, cuando llegaban al sepulcro, donde habían enterrado a Lázaro, ¿están conmigo? Cuando llegaban al sepulcro, Jesús se sintió de nuevo muy conmovido. Consistía el sepulcro en una cueva cuya entrada quedaba cerrada por una losa muy pesada, o sea, una piedra grande. Jesús ordenó, quitad la piedra. Entonces Marta, la hermana del que había muerto, es decir, Lázaro, exclamó. No fue que le dijo, hey, maestro, no se puede. No, exclamar, ¿qué es? Pero Señor, ya lleve. Eso es exclamar. Pero Señor, ya lleve, hace 4 días que murió. No hagas eso. ¿Cómo vas a pedir que quiten la piedra? Esto ahorita va a heder también. No vamos a poder soportar el hedor porque ya el cuerpo entró en el proceso de putrefacción, de descomposición. Ya hiede porque hace 4 días, no 1 ni 2, 4 días hace que murió. Debiste haber venido pues cuando sabía que estaba enfermo todavía, antes de que muera. No, que incluso esperaste que muera y todavía más encima, 4 días después aparece. Sí, eso le dijo. Si usted lee el relato anterior, cuando se encuentra la primera vez le dice, Señor, ¿por qué no viniste antes? Si tú hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? María, Marta, a las 2 hermanas, María y Marta, ¿no? ¿Cuándo van a entender lo que les he enseñado? Que para Dios no hay nada, absolutamente nada, imposible. Ahora miren, cuando Marta, la hermana del muerto, exclama y le dice, pero Señor, ya hiede, hace 4 días que murió. Miren lo que le dijo Jesús. Lo mismo que le dijo a Jairo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Otra versión dice, no te he dicho que si crees, verás el poder de Dios. Y otra versión dice, no te he dicho que si crees, verás la grandeza de Dios. Eso significa la gloria, significa el poder, la grandeza de Dios. O sea, en otras palabras, no importa el problema. No importa la dificultad, no importa que hayan pasado 4 días de que murió y que ya su cuerpo haya entrado en proceso de descomposición, de putrefacción, no importa. No te he dicho que si crees vas a presenciar un milagro maravilloso de Dios, dice la Nueva Traducción, la Biblia al día, dice, no te dije que si crees presenciarás un maravilloso milagro de Dios, le contestó Jesús. Entonces es lo mismo. Siempre Jesús, cuando había alguna imposibilidad, cuando había algún problema, cuando había algo que parecía que no se podía arreglar o componer o mejorar o cambiar, Él les decía, cree, ten fe. En una oportunidad, cuando alguien le dijo, si puedes, haz este milagro. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? ¿Acaso no te he dicho que para el que cree todo es posible? Sigamos
con el relato del Evangelio de Marcos. Volvamos a Marcos. El versículo 37 dice, luego, escuchen esto, luego, sin permitir que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. ¿Cómo es eso? La Nueva Traducción Viviente dice, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. ¿Están entendiendo esto? Para hacer este milagro, Jesús no quiso que la multitud lo siguiera. ¿Por qué creen ustedes que hizo eso? Ni siquiera se llevó a los 12, solo se llevó a los 3 del círculo íntimo. Porque de los 12 habían 3 que formaban el círculo más íntimo. Estos 3 eran Pedro, Santiago, que también es llamado Jacobo, y Juan. Juan, el famoso discípulo amado. ¿Por qué? Porque estos 3 eran los que más creían en él. Eran los que más lo apoyaban, más incluso que el resto de los 12. Eran los que estaban más cerca de él. Eran los que siempre estaban disponibles para hacer lo que Jesús les decía. Y ojo, esa cercanía que ellos tenían al Señor, después se vio reflejada cuando Jesús se va y cuando se empieza a formar la iglesia. Ellos fueron 3 grandes líderes que estuvieron dispuestos a pagar el precio más grande, incluso más grande que el resto de los discípulos, porque Jacobo o Santiago fue el primero de los 12 en que tuvo que ofrendar su vida por Jesús. El primero de los apóstoles que muere decapitado es uno de estos 3, Santiago o Jacobo, el hermano de Juan. ¿Cuál Juan? El que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió primera, segunda, tercera de Juan, las epístolas, y el que escribió Apocalipsis. Para que vean, ¿por qué? Porque estos 3 eran los más cercanos, eran los que tenían mayor fe, mayor confianza en el Señor. Cuando todos dubitaban, el que se lanzaba, ¿quién era? Pedro. Cuando estaban en la barca, que se estaban por morir, hundiéndose, y aparece Jesús caminando sobre la agua, ¿quién es el que se lanza? El que dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Pedro. Entonces escuchen, estos 3 del círculo íntimo de Jesús presenciaron acontecimientos o milagros que nadie más presenció, como este. Este es uno, el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Otro es el milagro de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, ¿se acuerdan? Estaban estos mismos 3. Y después, ¿cuál es el otro? La resurrección de Lázaro, si no me equivoco. Sí. Entonces dice, detuvo a la multitud y no quiso, no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué hizo eso? ¿Saben por qué? Escuchen lo que les voy a decir porque esto es muy importante. Porque hay gente que en vez de ayudarte, te va a estorbar. Gente que en vez de ayudarte, te va a obstaculizar el milagro que tú necesitas o que tú quieres ver realizado en la vida de otra persona. Entonces yo tengo que usar sabiduría. Cuando voy a orar por alguien, cuando voy a orar por un milagro, yo no puedo meter a Sancho, Pedro, Marta, Juana, Chana, la cubana y a todo el mundo. No, yo tengo que ver quiénes realmente creen. ¿Quiénes realmente creen? Porque los que no creen estorban. Los que no creen son obstáculos. Los que no creen son instrumentos del diablo para impedir el milagro. Entonces por eso yo tengo que saber seleccionar a quién voy a tener conmigo cuando voy a orar por algún milagro, por alguna situación donde Dios tiene que obrar de manera sobrenatural. Eso es muy importante. Porque vamos a ver incluso después, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, él tiene que sacar incluso a los familiares, tiene que sacar a los llorones, tiene que sacar a todo mundo para quedarse solo con estos 3 discípulos y con la mamá y el papá de la niña, nadie más. Si te vas a hacer acompañar, hazte acompañar con personas que crean, con personas de fe, porque si te llevas incrédulos te van a fregar la fiesta, te van a fregar la situación y van a impedir más bien que sucede el milagro. No sé, la verdad, no me parece, dice, ¿no? No creo, la verdad, no. O sea, y va todo así como, a ver, vamos a ver qué hace digamos, a ver qué sucede. Y solo el mirarle la cara ya te desanima. Solo el mirarle la cara ya te desanima, te desalienta.
Tú necesitas gente que cuando tú le mires, te infunda fe, te infunda aliento. Dale, Dios va a obrar. Tranquilo, el Señor está con nosotros. Métale. No te preocupes, no tengas miedo. Cree solamente, te estamos apoyando. Estamos con vos. No importa lo que haya pasado, Dios puede obrar. Métale, mi hermano, métale. Esa es la clase de gente con la que debes rodearte. Escucha lo que te digo, escápate de los que más bien te estorban en tu crecimiento espiritual. Escápate, sácalos de tu vida. No importa que se enojen, no importa que hablen para ti, no importa que se molesten, no importa que murmuren, no importa que te critiquen, no importa que te juzguen. Si no te ayudan, sácalos. Apártate de ellos. Párales el coche. Lo siento, pero yo necesito gente que me aporte, no gente que me disminuya. ¿Cuántos dicen amén? Dime con quién andas, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con gente incrédula, incrédulo serás. Pero si andas con gente de fe, entonces, hombre de fe, mujer de fe serás. Rodéate con personas o de personas que realmente contribuyan a tu crecimiento espiritual. Y apártate de los que más bien te jalan para el otro lado. De los que más bien te ponen más carne al asunto. Te ponen encima una chuleta ahí de carne. Y hablo en sentido figurado, ¿no? Inclusive también en lo físico, ¿no? Si estás haciendo dieta, apártate de los que te ponen chuleta, que te ponen asado, apártate de ellos. Porque necesitas cuidar tu cuerpo, tu organismo. Dice, se dirigió, versículo 38, se dirigió a casa del jefe de la sinagoga, donde la gente estaba, escuchen esto, alborotando. ¿Qué estaba haciendo la gente? ¿Qué estaba haciendo la gente? Alborotando con sus llantos y grandes lamentos. Otra versión lo traduce así: al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y a la gente que no dejaba de llorar y gritar. Dice, daban grandes alaridos. No sé, yo he estado en velorios así. De repente está el silencio, ¿no ves? Y un grito se escucha. ¡Ay! Todos se asustan, ¿no? Y saltan y miran. ¡Ay, mijito querido, que te fuiste para nunca más volver! Y empiezan, ¿no? Sucede eso. Claro. Mateo nos amplía un poco el panorama que se estaba viviendo en la casa de Jairo, porque Mateo dice en el capítulo 9, versículo 23, dice, al llegar Jesús a la casa del dirigente, vio a los flautistas y a la gente en gran bullicio. Escuchen, resulta que en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, quiero que me atiendan aquí para que entiendan lo que les estoy diciendo y para que entiendan por qué Jesús se molesta y por qué Jesús le llama la atención a los alborotadores y por qué después incluso fuera de aquí, se me van de aquí, por qué los saca de la casa. Escuche, con fuertes lamentos y llantos se acompañaba a los que morían. La falta de lamentos y llantos en un funeral era la peor desgracia y deshonor. Algunas personas, a menudo mujeres, hacían del duelo una profesión. Escuche, los familiares del muerto les pagaban a estas personas por llorar sobre el cadáver. El día del entierro, el cortejo fúnebre iba por las calles seguido por las plañideras, que eran las lloronas profesionales, las lloronas de oficio, los familiares y los amigos. O sea, en primer lugar estaban las lloronas que habían sido contratadas, pagadas para que lloren. Se habían vuelto profesionales en llorar. Entonces, cuando empezaba el entierro y el desfile, ¿no?, del cortejo fúnebre por las calles, entonces iba el muerto y luego las plañideras, los familiares y los amigos. Las costumbres judías de duelo eran expresivas y detalladas y estaban diseñadas prácticamente para subrayar la desolación y la separación final que causa la muerte. Noten que en este tiempo todavía no había llegado la esperanza victoriosa de la fe cristiana. O sea, no existía todavía la fe cristiana, que fue lo que cambió la historia. Por eso es que ahora
Cuando se muere un familiar nuestro que es cristiano y que sabemos que ha ido a la presencia de Dios, no hay esos alaridos, no hay esos gritos, no hay ese llantererío y todo ese escándalo que se hace por la muerte de una persona. Pero estamos hablando de gente que no tenía esa esperanza, que no conocía a Cristo, como la gente de hoy en día que no tiene a Cristo en su vida. Y por eso sucede lo mismo. Pero escuchen. En cuanto tenía lugar una muerte, se levantaba un griterío terrible para que todos se dieran cuenta de que la muerte había llegado a esa casa. Los gemidos se repetían en el momento del entierro cuando se llegaba a la tumba. Los afligidos se colgaban sobre el cuerpo muerto, suplicando una respuesta de sus labios callados para siempre. Se herían el pecho, se arrancaban el pelo y se rasgaban la ropa. Los flautistas eran esenciales. En la mayor parte del mundo antiguo, inclusive en Roma, Grecia, Fenicia, Asiria y Palestina, que es donde sucedió esto que estamos leyendo, el sonido de la flauta se relacionaba inseparablemente con la muerte y la tragedia. Estaba establecido que por muy pobre que fuera un hombre, debía haber por lo menos 2 flautistas en el funeral de su familiar. Por lo menos debía contratar 2 flautistas que tocaran música triste, música que produzca tristeza, lamento y llanto. El lamento de las flautas, los chillidos de las plañideras, de las lloronas profesionales, las apasionadas llamadas a los muertos, las vestiduras rasgadas, el pelo arrancado, tienen que haber convertido una casa judía en un lugar lúgubre y patético en un día de luto. Escuchen, cuando llegaba la muerte, a los que estaban de duelo se les prohibía trabajar, se les prohibía usar perfume y llevar calzado. Hasta el hombre más pobre tenía que dejar de trabajar 3 días. No tenían que viajar con mercancías, y la prohibición de trabajo se extendía también a sus servidores. Escuchen esto, no se podía sentar con la cabeza apoyada. Tenía que sentarse ahí, erguido, sin apoyar su cabeza en nada, porque él estaba de duelo. Qué diferente a nuestro tiempo, hermano. Ahora en los entierros son unas risotadas y chistes por aquí, chistes por allá. Y el hijo, la hija está echada en el sofá, ¿no? Pero cuando contratan esas salas de velatoria, ¿no? Donde le ponen un sofá cómodo y todo. Ahí está echado, el otro ahí está en una sola charla. No, en ese tiempo no había tal cosa, hermano. Dice, él no podía asentar la cabeza en nada, ¿ya? No se podía sentar con la cabeza apoyada, ni se podía afeitar, ni hacer nada para su consuelo. No podía leer ni siquiera la ley o los profetas, porque el leer estos libros produce alegría. Se le permitía leer solo el libro de Job, Jeremías y Lamentaciones. Tenía que tomar alimentos solamente en su casa y se tenía que abstener totalmente de carne y de vino. No podía salir del pueblo por 30 días. Era costumbre no comer a la mesa. Él no podía sentarse a la mesa a comer, sino se tenía que sentar en el suelo usando una silla como mesa, porque estaba de duelo. Incluso era costumbre, y todavía lo es, comer huevos untados de ceniza y sal, como muestra de su duelo. ¿Y saben qué? Este asunto de los llorones profesionales viene incluso de la época del Antiguo Testamento. En el libro de Jeremías ya se menciona, desde los tiempos de Jeremías se tenía estas costumbres y ya existían los llorones profesionales a los que se contrataba para llorar en los velorios y en los funerales. Y eran principalmente mujeres, pero también habían hombres. Miren lo que dice 2 Crónicas, capítulo 33, versículo 25. Dice, el profeta Jeremías propuso canciones fúnebres en honor de Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estas tristes canciones acerca de su muerte. Estas canciones de duelo se han convertido en una tradición y están registradas en el libro de los lamentos. Y en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, escuchen lo que dice el versículo 20. Escúchenme bien, lloronas profesionales. Miren cómo menciona a las lloronas profesionales. Escúchenme bien, lloronas profesionales. Presten atención a mis palabras. Enséñenles a sus hijas y amigas a entonar canciones fúnebres. Enséñenles a cantar este lamento.
Y en el libro de Amós, libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 16, dice: así dice el Señor Dios Todopoderoso, la gente llorará en todas las plazas, todos gritarán de dolor por las calles, los campesinos estarán de duelo y se contratarán lloronas profesionales. Otra versión dice: llamen a los llorones de oficio. Y otra versión dice: traigan a los que les pagan por llorar, por lamentar. Entonces, por eso fue que Jesús, al entrar, les preguntó: ¿por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, sino tan solo dormida. La traducción en lenguaje actual, escúchenlo cómo lo traduce, dice: entonces Jesús entró en la casa y les dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? ¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? Otra versión dice: ¿por qué están armando todo este alboroto y llantererío? La niña no está muerta, solo está dormida. O sea, en otras palabras, es increíble cómo puede llegar el asunto hasta estos extremos. Gente que se vuelve profesional. Gente que se vuelve profesional para llorar, que toma ese oficio. Entonces ellos habían contratado. Entonces cuando Jesús llega, estaban las plañideras, o sea, las lloronas profesionales, en un solo llanto, en un solo griterío. Por eso dice: ¿por qué tanto alboroto y llantererío? ¿Por qué tanto? Porque dice que daban alaridos. Obviamente que el objetivo era mostrar, ¿no?, el duelo, el sufrimiento, el dolor que sentían los familiares, porque no ellos. O sea, ellos estaban cumpliendo su trabajo, les estaban pagando para que lloren, digamos, ¿no? Creo que ahora, en el día ese de los muertos, ¿no ve que se celebra? El día de todos los santos. Se paga incluso a niños, ¿no?, que van y rezan, ¿no ve? No sé si lloran, pero sí rezan, van y les rezan y les pagan. Y cantan, creo, no sé cómo es el asunto. Bueno, en ese tiempo pagaban para que lloren y griten. Entonces Jesús sabía que mucho de ese alboroto era fingido, era hipócrita, eran lágrimas de cocodrilo. Posiblemente habían familiares que sí estaban pues llorando de verdad, de corazón, porque les dolía la muerte de la niña, pero una gran mayoría de los que estaban ahí haciendo todo ese alboroto en la casa de la niña, de la hija de Jairo, eran simplemente bullangueros, eran, ¿cómo se puede decir?, fingidos, esa es la palabra. Entonces por eso es que Jesús se molesta, y por eso es que Jesús después los saca, los echa. El Señor conoce cuando realmente hay dolor de verdad en el corazón. Amén. Como también conoce cuando es fingido. También conoce cuando es fingido. Cuando es lagrimota de cocodrilo. O cuando nosotros estamos actuando. A Él no lo podemos engañar. Amén.